Este tema que les voy a presentar, se dan cuenta que en alguna forma está ligado con lo que acaba de ver Alicia Lindón con el habitar, lo que van a ver ligado con cosas que presentó Miguel Ángel sobre el caminar a través de las propuestas situacionistas. Es también una forma de repensar una geografía crítica que se salga un poco de estas formas para mí tan neoestructurales que muchas veces encontramos en los trabajos de Harvey, por ejemplo. Entonces por allá me fui a otros momentos de la historia del pensamiento crítico, rescatando justamente esta dimensión, crítica, pero al mismo tiempo eminentemente espacial. Y eso es los situacionistas. Estudiar la vida cotidiana es en buena medida estudiar el habitar, y como seguramente lo saben, ha habido perspectivas muy diferentes, desde filosofía, sociología, arquitectura, antropología, geografía, y si pongo un nombre para cada uno, eso no elude la presencia de mucha gente que ha trabajado ese tipo de cosas. Estaría pensando inclusive aquí mismo en la división a Angela Giglia desde las visiones antropológicas. El movimiento situacionista, en alguna forma, se los voy a centrar básicamente, surge en lo que ellos mismos llamaron la era de reflujo, si la segunda posguerra en Europa, o los economistas regulacionistas lo llaman la época del Fordismo, de los 30 gloriosos, cuando la economía de Estados Unidos y de Europa en general estaban creciendo a ritmos relativamente acelerados, y también la mexicana, no nos olvidemos. Es un movimiento marginal que tiene cierta confluencia con el movimiento beatnik, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque los situacionistas los consideran como unos poetas, soñadores y drogadictos, pero en fin, y que tuvo connotaciones posteriores en diversos movimientos socioculturales, como los Provos en Ámsterdam a fin de los 60, la bicicleta blanca y los primeros intentos de ocupación, etcétera. Un autor francés dice que era una tribu de marginales, es cierto, eran muy pocos, se excluían uno al otro, entraba uno, un poco como los trotskistas, ¿no? Que entra uno y sale dos, y siguen así. Y la figura más central de esto es Guy Debord, ¿no? Que es el que canalizó y que fue en alguna forma el cacique de ese movimiento cultural. Empezaron como una internacional letrista, se llamaban, que criticaba el arte, básicamente la literatura y otras manifestaciones artísticas como manifestaciones burguesas, a partir de esto empezaron a lanzar una revista Potlatch, del nombre del Don desde la visión antropológica, que tuvo mucho éxito a pesar de ser lo que llamaríamos hoy una revista de contracultura. Y ya desde 55 vamos a ver aparecer, y eso es mi interés en ese en ese grupo, vamos a ver el interés que lanzan hacia la ciudad, ¿no? El mismo Debord escribió un texto realmente fundacional en 55, y varios de ellos apuntaron a lo que les voy a tratar de exponer ahora. Tomaron posiciones políticas fuertes contra la guerra de independencia, bueno, más bien contra el colonialismo francés, que trata de evitar la independencia de Argel en 56, y contra el colonialismo hacia África en general, y se acaban formalizando, pero formalizando, ojo, formalizando es reuniéndose sistemáticamente y haciéndose presentar como internacional situacionista, la IS famoso, en 57, entre otros, y aquí ojo los geógrafos, con la participación del Comité Psicogeográfico de Londres. Ahora vamos a ver qué significa todo esto. Es un grupo así de cuates, para decirlo, con mucho vino, mucha cerveza, muchas desveladas en los cafés de París, sobre todo en la ribera izquierda, que tuvo un acercamiento primero con los surrealistas, porque entendían que los surrealistas hacían el mismo trabajo de desconstrucción que ellos querían hacer, hoy lo llamamos desconstrucción, pero en alguna forma se dieron cuenta que los surrealistas querían salvar el arte,
¿no? Aunque lo querían reorganizar y ellos sí se oponían, decían que el arte finalmente era una manifestación burguesa que no se tenía que mantener como tal. También hubo acercamiento directo con el movimiento anarquista, con la Federación Anarquista Francesa, pero esta estaba en su peor momento porque estaba congelado en un pasado de viejas figuras, de Kropotkin, Bakunin y compañía, y no entendía esa transformación de la juventud de su época. Inclusive habían expulsado a muchos jóvenes anarquistas que no se estaban empezando a mover demasiado a su gusto. Sí tuvieron confluencia política con las alas juveniles, digamos, del anarquismo de la época, pero sin mucha posibilidad de armar algo con ellos. Lo que sí fue muy importante es que tuvieron mucho peso en el mayo 68 francés, tanto por las publicaciones como su influencia sobre gente como Daniel Cohn-Bendit, que fue un líder alemano-francés del mismo 68. Y como ven, no duró tanto el movimiento. Debord decidió unilateralmente, porque sí era un tipo muy cacique, de disolver la Internacional Situacionista en 72 y se acabó mismo suicidando en 84. Bien, ahora, para que vean algunos grafitis, ¿no? De hecho, de la época: el arte es mierda, la imaginación toma el poder, bajo los adoquines la playa, lo más importante es la vida, sean realistas, pidan lo imposible, el único en español que encontré, lo imposible solo tarda un poco más. Esos son algunos de los grafitis de los 68 que expresaban un rechazo cultural a la política burguesa estancada de estos años en Francia, en Alemania, en Bélgica y demás. Pero aquí está lo interesante, aquí entramos a lo nuestro, literalmente, es que hay una relación estrecha con el pensamiento situacionista y los temas de vida cotidiana, de habitar, de la ciudad como espacio-movimiento, como lo manejó Alicia Lindon, entre otros. El libro fundador de esto es una obra de Guy Debord que se llama La Sociedad del Espectáculo. Por cierto, si les interesa, todos los trabajos situacionistas están en alguna forma en páginas web, ¿no? Él plantea que a partir de los 20 el concepto tradicional de ciudad, que se da todavía muy fuerte en Europa, una ciudad de pasear, de caminar, como decía Miguel Ángel Aguilar hace un rato, se estaba disolviendo progresivamente, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo es que hay una especie de espectáculo, pero no el espectáculo como la fiesta, Televisa y demás, sino el hecho de que la sociedad burguesa nos está vendiendo las cosas, la ciudad, los objetos, etcétera, con una especie de filtro que nos impide de reconocer cómo fue producida, en qué condiciones nos obligan a consumirlo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver una frase de Debord que nos está mostrando su interés en lo geográfico desde un principio. Dice: la sociedad que suprime la distancia geográfica, ojo, es de 67 la cita, recoge interiormente la distancia en tanto separación espectacular. Es decir, mientras que la sociedad capitalista de la época empezaba a reducir la distancia geográfica, física, pues es la época del primer avión, el Carabela, que ahora usan los narcos, ¿no? Porque vuela muy bajo, abajo los radares. Se reduce la distancia geográfica con la tecnología. Al mismo tiempo recrea una nueva distancia, que es la distancia entre nosotros y el objeto, entre el consumidor y el productor, etcétera, etcétera. Esa es la sociedad del espectáculo, no es la sociedad de los medios de comunicación. En ese sentido, dice Debord, los bienes que consumimos han perdido su sentido y su sabor, ¿no? En todos los sentidos. Tiene, por ende, una posición muy crítica con relación al devenir de la ciudad y la vida cotidiana en el mundo moderno, y aquí podemos ver una influencia de Lefebvre, que en la misma época escribe sus varios tomos sobre la vida cotidiana. Algunos conceptos situacionistas que van directamente, que son conceptos espaciales.
habla de la deriva. La deriva es el modo de comportamiento experimental ligada a condición de la sociedad urbana, es pasar rápidamente de un espacio al otro para que nos impacte, para que tengamos la capacidad de sentir la variación entre los espacios y a través de eso tener lo que Benjamin llamaba la iluminación profana, entender justamente el sentido de este cambio. Y eso se hace a través de caminar o por ejemplo tomar el metro y pasar de una estación a la otra y ver los entornos y descubrir entonces situaciones, ¿no? Eso lo ligo un poco a lo que acaba de presentar Alicia hace un rato. Definir la situación como momento de la vida concretamente y deliberadamente construido por la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de eventos, y sobre la importación de crear situaciones nuevas. Es decir, el mundo capitalista nos está generando situaciones de conformidad, y lo que él dice, lo que dicen ellos, en general hay que romper este molde, entre otros usando el desvío, es decir, desviar lo actual y darle un sentido nuevo, ¿no? Yo diría que eso se liga un poco al graffiti también de alguna forma. Y finalmente, la psicogeografía, la definición precisa que dan ellos es el estudio de los efectos precisos del medio geográfico, conscientemente ordenado o no, actuando sobre el comportamiento afectivo de los individuos. Le remito otra vez a lo que presentaba Alicia hace un momento, ¿no? La cuestión de los afectos. Ese es un ejemplo de un mapa que hacían ellos, desconstruían, cortaban en trizas los barrios de un mapa de París, identificando pedazos en la cual se daban situaciones concretas y ambientes específicos, y marcaba la posibilidad de organizar recorridos que nos permitiría captar esa complejidad y esa variación de los paisajes urbanos y de las situaciones sociales. Es un mapa muy famoso que todo el mundo ha usado. Y leyendo a Debord y los situacionistas, que son muchas hojas, que vamos a encontrar primero esa relación estrecha con Lefebvre, ¿no? Entre otros entre la producción del espacio de Lefebvre y el libro de La sociedad del espectáculo hay muchas similitudes, pero se acaban peleando por decir esa idea es mía, no era mía, etcétera. Y bueno, Debord era un poco paranoiaco, entre otros, ¿no? También curiosamente con Jean Bardeleau, que los estudiantes seguramente lo vieron en un momento dado, que retoma en parte sus propuestas, pero da un poco miedo el aspecto formalista de Jean Bardeleau. Lastiman porque tenían muchos puntos en común, y curiosamente también la cartografía tiene mucho que ver con Debord, aunque la rechaza, se burla de ella, considera que es la geografía más tradicional, pero en alguna forma hasta usa textos viejos de geografía como de Marton para ejemplificar ciertas posiciones que tiene con relación al espacio. Ahora, ellos plantean en un momento dado la idea de un urbanismo unitario, ¿no? Eso puede parecer estalinista soviético, pero no es esto, sino la idea de primero partir de la crítica del urbanismo de su época, entre el cual Le Corbusier, que si ven esta foto de una maqueta a la derecha, es la propuesta de rasurar la mitad de París, peor que lo que hizo Haussmann para hacer puras torres en medio de París, ¿no? Y dice, no, necesitamos un nuevo urbanismo, una nueva forma de hacer ciudad que modifique las condiciones de vida y que nos permita crear, y eso es bien importante, situaciones perturbadoras de cada instante, para que el espacio nos interpele, no lo atravesemos como zombies a veces y sin darnos cuenta de dónde estamos porque estamos apurados, sino el espacio nos tiene que interpelar, hacer pensar, desarrollar nuestros afectos, etcétera, etcétera. Es unitario porque la ciudad es un proyecto social, y lo que hay que hacer, dicen ellos, es dentro de un proyecto colectivo aprovechar el desorden, el caos de las situaciones de ambiente, unificados, de la palabra unitario, a través de un proyecto social que nos permita derivar, ¿no?, en la ciudad y enriquecer la vida cotidiana, que ha sido muy
destruida y muy, digamos, homogeneizada por el capitalismo. Uno de los ejemplos de esto es el caso de un arquitecto holandés que se llama Constant Nieuwenhuis. Nieuwenhuis, por cierto, en holandés quiere nuevas casas, tenía nombre predestinado para ser arquitecto, que desarrolla un proyecto de Nueva Babilonia que sería una ciudad encima de la ciudad. Hace maquetas, planes, está como buen arquitecto, pero De Boer lo acaba sacando diciendo que eso no era lo que había que hacer, que era demasiado artístico, estético, y que eso no era el camino. Quizás lo más importante, yo creo, de toda la propuesta es lo de la psicogeografía. Él plantea la psicogeografía, como decíamos, como una forma de entender la ciudad, transitando entre espacios muy diferentes a través de la deriva, que nos genera una práctica cognitiva de la ciudad, ¿no? Y esto tiene que ver con recorrer, caminar, decía Miguel Ángel, en la ciudad, disfrutar de la ciudad, entre vagabundeo, el flaneur de Benjamin, etcétera, y también con los trabajos de Michel de Certeau, que seguramente han visto un momento dado, y esa es una forma de pensar un urbanismo diferente, ¿no? Curiosamente hay muchos comités de psicogeografía y últimamente han salido varios libros en inglés y varios libros en francés sobre la psicogeografía, y también he observado, preparando este trabajo, que hay mucha biografía sobre profesores de geografía, básicamente, que retoman a la psicogeografía como una práctica pedagógica de ir al campo con los alumnos y generar justamente esa deriva por la ciudad, etcétera, etcétera. Bien, esa es la idea de unificar espacios, modificar direcciones, dejarse impresionar, digamos, por el espacio. Y ya termino. Este trabajo sobre este grupo, digamos, me ha hecho ver que se podía tener posiciones críticas que se salieran un poco de de ese neomarquismo, neoestructuralismo que encontramos en gente como Harvey, ¿no? De repente, muy personalmente, yo diría que Harvey es un rompebolas, como dicen los argentinos, en el sentido de que se volvió a meter en el nivel estructural cuando habla de imperialismo, etcétera, y se olvida justamente de la dimensión crítica que tenemos que tener en torno a la vida cotidiana, en torno a nuestras prácticas sociales, en torno a la relación, como bien lo decía Alicia, entre sentimientos, afectividad, etcétera, y espacio urbano. Entonces vamos a encontrar que, curiosamente, en las fechas, el ocaso de la Internacional Socialista corresponde, no creo que tenga nada que ver, pero quizás el espíritu del tiempo, el famoso Zeitgeist, con el inicio de la geografía humanista, ¿no? Termina, digamos, tiene mucha influencia en 72, pero es cuando vamos a ver los primeros textos de Twain, ¿no? Entre otros, ¿no? Y va a tener resonancia, muchos grupos neoanarquistas, punks, anarcopunks, etcétera, se van a reivindicar de repente de algunas ideas de la Internacional Socialista, pero también en algunos movimientos políticos voluntaristas sobre la ciudad en particular. Y en alguna forma lo que yo estoy viendo es que hay cierta convergencia entre planteamientos de geografía humanista, planteamiento del anarquismo y planteamiento de los situacionistas, que resumo en estos 5. Primero, recobrar el sentido del individuo, ¿no? No nos olvidemos que una de las tres leyes de la comprensión del mundo que planteaba Eliseo Reclus era justamente la importancia del individuo como vector de transformación. La segunda es la revalorización de la vida cotidiana, que ya lo hemos visto. Primero, el sentido del individuo. En tercer lugar, la acción de la persona para cambiar el mundo. No son forzadas en las grandes estructuras o los grandes movimientos como el proletariado que podría cambiar el mundo, sino las pequeñas acciones individuales, que ahora es una cosa que surge mucho en la literatura, Compren Mexicano ahora frente a Trump y todas esas cosas, que son acciones individuales que en la famosa cinta de Moebius, de la cual hablaba Miguel, donde se reencuentra lo individual y lo colectivo. Ya terminó, también esa idea de quitar las cadenas del espectáculo, convenciones, para ofrecer una mayor posibilidad de libertad dentro de la ciudad, ¿no?
Estaba pensando, por ejemplo, oyendo a Miguel Ángel y lo que había preparado, eso de caminar, ¿no? Cuando ven lo que hicieron en la calle de Madero, en el centro, se planteó como un nuevo proyecto de espacio de circulación. ¿Y qué es lo que vemos? Borregos caminando a toda velocidad, tratando de evitar el otro para llegar lo más rápido de un lugar al otro. No hay ni caminar, no hay ni vitrineo, no hay ni paseo, no hay afectividad. Es una nueva vía de circulación peatonal y a toda velocidad, ¿no? Entonces, tenemos que reconstruir nuestro afecto hacia los espacios, nuestra articulación afectiva, emotiva a los espacios, nuestra apropiación del espacio que depende de esto, ¿no? Y finalmente encuentro esa coincidencia entre situacionismo, geografía humanista y ciertas antecedentes anarquistas, como el propio Eliseo Reclus, que ha trabajado mucho con sus famosos 3 leyes que encontramos en la introducción del Hombre de la Tierra. Muchas gracias.